para todos los que nos acompañan a través de Radio Eternal, en el marco de la Semana de las Damas. Estoy en primer lugar muy agradecido por tener la oportunidad de participar con la Iglesia en esta importante Semana del Ministerio Internacional de las Damas. El agradecimiento, por supuesto, a las hermanas líderes del ministerio, quienes tuvieron a bien poder incluir este tipo de temática dentro de, dentro de la semana. Considero de que pues es un tema que es bastante al lugar en nuestros tiempos. Entonces voy a rápidamente a configurar acá la presentación, esperando pues que sea de bendición para la iglesia esta información que les quiero transmitir acerca del cáncer. Vamos a tocar puntos básicos para lograr comprender esta enfermedad. Vamos a lograr, con la ayuda del Señor, comprender cuáles vienen siendo el alcance, la peligrosidad, pero sobre todo la forma de prevenir en lo que se pueda el tema del cáncer. Ok, excelente. Bueno, listo. Yo quiero que la mejor forma de poder iniciar esta presentación es colocándolo en manos del Señor. Mm, Vamos a tratar de colocar esta sesión del Ministerio de las Damas en manos del Señor. Espero que donde se encuentren ustedes también puedan acompañarme en oración. Jehová Dios, tú que moras en el alto cielo, yo invoco tu nombre en esta hora, suplicando, mi buen Padre Celestial, que seas tú tomando las riendas de esta charla. Esta sesión está en tus manos, Padre bueno. Yo te ruego, Padre, de que cada una de las personas que están conectadas a través de tu emisora, Radio Eternal, puedan ser llenadas, puedan ser edificadas y que puedan comprender, Padre bueno, el plan y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Lograr sensibilizarnos como iglesia que somos tu templo y que tú moras en nosotros y que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar alineado con el tuyo, Señor. Cuidando nuestro templo, cuidando nuestro cuerpo, vamos a ser siervos que sean útiles para ti, Jehová de los cielos. Instrumentos útiles en tus manos. Yo te ruego, mi buen Padre Celestial, que cada punto pueda ser comprendido por nuestra feligresía y que sobre todo tú tomes el control y las riendas de cada mínimo detalle y que podamos, Jehová de los cielos, llegar a los corazones de las personas a través de un mensaje de esperanza y un mensaje de fe, que a pesar de que la situación no es fácil en muchas partes del mundo, tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el poder y tú sigues teniendo, Jehová de los cielos, el control. Aquellas personas que nos escuchan y están padeciendo esta terrible enfermedad, también, Jehová de los cielos, es nuestro deseo como parte del cuerpo de Cristo, que ellos puedan tener un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza y fe, que tú todo lo puedes y que por encima de cualquier ciencia y cualquier médico estás tú como creador nuestro. Ten misericordia, Padre bueno, de cada uno de los que nos encontramos en este momento participando de la sesión. Y sobre todo una bendición muy especial por el liderazgo internacional en cabeza del apóstol y por cada uno de los ministros, especialmente te coloco a la hermana Seiri delante del ministerio de las damas. Sé tú con cada uno de nosotros también nuestras responsabilidades y ayúdanos a comprender y a tomar la parte que nos corresponde. Te lo hemos rogado en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Ok, sean mis primeras palabras entonces para desearle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a tener dos sesiones. Vamos a tener una primera sesión ahora al mediodía. Vamos a tener una sesión horas de la tarde, 5:30 hora Miami, donde vamos a repetir el tema para aquellos que de pronto no se pueden conectar. Tenemos el chat en vivo, estamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Eternal y a través de el perfil o el canal de Radio Eternal en YouTube. Así que deseamos que las dudas nos las puedan escribir por el chat de YouTube. Estoy muy atento a tratar en lo posible de poder escuchar, de poder atender cuáles vendrían siendo las dudas que ustedes tengan y con la ayuda del Señor tratar de darle respuesta. Vamos a colocar acá en primer lugar, si me lo permiten, vamos a colocar aquí un poquito de ambientación. Y listo, ahora sí vamos a darle como tal inicio a nuestra sesión. Y listo, ahora sí vamos a darle como tal contenido de nuestra sesión. Tenemos aquí definición, metáforas e hitos sobre la parte del cáncer, causa, algunas cifras del cáncer en el mundo. Y además de eso, pues les comento que es un contenido completamente oficial, un poco adaptado a las necesidades de nosotros aquí como feligresía, pero bueno, considero que el contenido vamos a tratar de que sea lo más entendible posible. Es la intención que tengo para con ustedes, el público en general. Y vamos a comenzar hablando acerca del cáncer. El tema del cáncer no es algo nuevo. Desde los albores de la humanidad ya había sospechas de algunas enfermedades, por así decirlo, de algún tipo de comportamiento maligno, incurable, deteriorante, progresivo. Claro que esta expectativa ha mejorado con el paso de los tiempos en términos de pronóstico y supervivencia. Pero desde los albores de la humanidad, y pues nosotros sabemos todo lo que ha conllevado también, todo lo que ha conllevado algunos factores humanamente hablando, por supuesto para mal de la evolución de la sociedad humana, que también ha hecho de que este tipo de enfermedades sean rápidamente prevalentes dentro de la carga de enfermedad mundial y representando una de las principales causas de muerte en la población actualmente hablando. Entonces, como para darle como un contexto histórico, pues les comento de que cáncer se ha hablado de hace mucho tiempo atrás. Ya algunas civilizaciones antiguas, como la civilización egipcia, la civilización griega, la romana y de hecho mucho más antiguas que estas, habían determinado algunos tipos de tumefacciones o tumores que consideraban como una especie de úlceras malignas y que lo asociaban muchas veces a un pronóstico muy malo. El término cáncer, de hecho, se refiere a un término de origen griego y esa partecita está relacionado con lo que nosotros conocemos con cangrejo, ¿verdad? Es la misma palabra que en griego se usaba para cangrejo, que era cárquinos o carquinos. Y carquinos significa básicamente cangrejo. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una acepción griega que en términos de la actualidad sería lo mismo que hablar de un cangrejo. ¿Y por qué esa relación? Me, eh, ¿Por qué esa relación con el animal de pronto con lo que tiene que ver con, con la enfermedad? Y es que cuando se presentaban o cuando se presentan este tipo de tumefacciones que se logran visibilizar desde el exterior,
la vasculatura o la red de las arterias y venas se logran ver muy bien y da una apariencia como si fuese de un cangrejo. Y esa fue la metáfora que los griegos en su momento lograron comparar y asimilar. Entonces, voy a estar aquí muy pendiente al chat, a lo que me van escribiendo. Entonces, llama mucho la atención porque cuando hablamos de cáncer, carquinos, estamos hablando de cangrejo. Y otro tipo como tal de acepción tiene que ver con la parte de tumor o tumefacción, que es hablando básicamente de masas que tienen una progresión rápida, un deterioro grande para la parte de la salud. Hoy, cuando nosotros hablamos de cáncer, casi siempre lo vamos a asociar a muerte, a dolor, a mal pronóstico, porque eso es lo que ha quedado dentro del pensamiento del colectivo. Asociar a cáncer a muerte y asociar a cáncer como tal a enfermedad incurable, lo cual vamos a desmitificar. Hay algunos ciertos mitos con relación al tema que vamos a aprovechar este espacio para comenzar a romper esas barreras de la desinformación. No necesariamente cáncer tiene que estar asociado a la muerte y no necesariamente cáncer tiene que estar asociado a un mal pronóstico y por supuesto el tema del dolor también es completamente tratable. Eh, no podemos decir de que la persona que tenga hijos y que haya sufrido de cáncer, los hijos van a tener cáncer. No hay una relación del 100% para eso, pero sí un riesgo muy alto. Por eso decimos que es una enfermedad que tiene un gran componente de tipo genético o hereditario o familiar. Por eso, en el caso de las mujeres que tienen familiares cercanos, sobre todo madres, hermanas o tías con cáncer de mama, deben estar mucho más cuidadosas porque la probabilidad de desarrollarlo es mayor que la que no tiene familia con ese tipo de evento. Lo mismo sucedería en el caso de los hombres. Si de pronto yo tengo mis padres, hermanos o tíos, todos hombres por supuesto, con antecedentes de cáncer de próstata, pues eso me pone en algún grado de alerta sobre el resto de la población en donde no se haya identificado en la familia el tema del cáncer. Entonces, cuando comencemos a hablar de causas del cáncer, que lo vamos a tratar uno por una, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no son causas directas, sino factores de riesgo. Entonces, ese es un tema que esto tiene que quedar muy claro. Y si el primer punto que hablamos del origen del término cáncer es con relación a su origen etimológico y lo que representa como carquinos dentro de la civilización griega, el segundo punto que debe quedar bastante claro es que vamos a romper algunos mitos. Cáncer no es necesariamente sinónimo de muerte. Y el tercero es que causas directas como tal no lo vamos a encontrar, pero sí múltiples factores de riesgo. Que eso va a variar, por supuesto, de cáncer en cáncer. Listo. ¿Qué es el cáncer? O sea, de pronto la palabra no nos logre identificar algún tipo de enfermedad en específico. Cáncer, cangrejo, úlcera, tumor. ¿Qué es el cáncer? Ok. Lo que nosotros vemos en pantalla, aquí en la presentación, estamos hablando de células y eso es lo que nosotros nos compone. Nuestra unidad básica, estructural, funcional, biológicamente hablando, son las células. Células como las neuronas, células como las que componen nuestro corazón, los cardiomiocitos, células que están dentro del intestino delgado y grueso, los enterocitos, células que encuentran estratificadas en nuestra piel, haciendo pues toda la barrera protectora que nos cubre, células que nos recubren por dentro y por fuera. Todos nosotros estamos compuestos de billones de células, que son nuestra unidad funcional y estructural. Resulta de que todas las células tienen un componente interno genético que se llama ADN. El ADN
es básicamente el paquete de instrucciones que tienen las células para poder cumplir sus funciones y para poder lograr algo importante para cada uno de nosotros, que es la reproducción celular. Nosotros, cuando morimos, no morimos con las mismas células con las que nacimos. De hecho, hay células que tienen un corto periodo de vida y otras que en realidad tienen muchos años de vida. Les voy a colocar dos ejemplos extremos. Nosotros tenemos células de tipo de defensas en la sangre, llamados por ejemplo los neutrófilos, que tienen de 2 días en promedio, incluso 8 horas de vida en la sangre. Nacen de la médula ósea, circulan y terminan autodestruyéndose bajo un proceso que se llama apoptosis, que vamos a hablar un poco sobre eso. Mientras que hay otras células muy longevas, como los óvulos de las mujeres. Cuando una mujer nace, y esto es un dato muy interesante, cuando una mujer nace con todos sus óvulos contados y va a liberar un óvulo por mes. Un óvulo por mes. Hasta que logre evacuar todos los que se encuentran en sus ovarios. Ya cuando termina de sacar todos sus óvulos a lo largo de su vida fértil, ya comienza la degeneración del ovario, lo que nosotros llamamos como menopausia y el climaterio como tal. Miren ustedes lo interesante de eso. Cuando una bebita nace, sexo femenino estoy hablando, ya nace con sus óvulos contaditos y ahí en estado dormidos, mientras que se liberan mes a mes cuando inicia su menarquia a los 10 a 13 años en promedio y termina su ciclo fértil entre, dependiendo, 38 a 45 años, un rango más o menos para el tema de la menopausia. Eso posiblemente también varíe entre etnia y entre culturas, entre distintas regiones del mundo. Entonces miren ustedes, verdaderamente interesante. Si una mujer queda embarazada a los 45 años, significa de que lo que se fecundó fue una célula femenina que tenía igualmente 45 años de vida. Esa célula estaba allí guardadita por 45 años de vida. Mientras que en el hombre, en el caso, por ejemplo, del espermatozoide, es una célula que no dura casi más de una semana de vida. Entonces, miren ustedes, para que nos vayamos contextualizando y poder llegar a entender lo que es cáncer. Para poder entender lo que es cáncer, primero tengo que apercibirme del concepto de célula. Todos nosotros tenemos células. Dependiendo de sus funciones y su posición, así va a ser el nombre que esa célula tenga. La conformación de las células o la aglomeración de ellas de forma ordenada forman tejidos y los tejidos órganos y los órganos forman aparatos y forman sistemas y la combinación de todo esto forman el cuerpo humano. Entonces miren ustedes que si la célula funciona mal el tejido, funciona mal el órgano, funciona mal el sistema o el aparato y por supuesto va a terminar funcionando mal todo el cuerpo humano, por lo que nosotros llamamos enfermedad. Entonces, otra cosa que hay que entender de la célula es que no todas tienen el mismo ciclo de vida en relación a la longevidad, a lo que pueden lograr vivas, sino que ellas tienen su propio reloj interno, es un reloj que es biológico. Y que cuando ellas cumplen su ciclo, ellas terminan muriéndose porque ese reloj biológico se les agota. Así como la célula que les comenté, que solo dura 8 días, en contra de la célula femenina, que podría durar años, décadas de vida. Por colocar simplemente ejemplos extremos. Pero no he dicho todavía que es cáncer, que es de pronto lo que nos atañe. Permítanme un segundo. No he comentado sobre lo que es cáncer y de pronto aquí viene la duda, ¿verdad? Viene la duda sobre el tema. Cuando esa célula tiene un daño en su ADN, que es el material genético, en el núcleo,
que es lo que vemos aquí representado en azul, en el centro de la célula, cuando hay un daño de ese ADN, de ese material genético, la célula comienza a funcionar de forma inadecuada. ¿Ok? Esa parte debe ser clara. Y si ese daño rompe ese ciclo biológico, ese reloj interno que tiene la célula, entonces vamos a tener una célula cancerosa. Es una célula que no va a tener un ciclo interno o biológico o un reloj adecuado. Por lo tanto, no va a tener ese proceso de muerte al que nosotros en biología celular llamamos apoptosis. ¿Qué es una célula cancerosa para redondear? Es una célula que pierde su capacidad de morir y comienza a reproducirse de forma indiscriminada. Entonces, ese es básicamente el concepto de una célula cancerosa. Dependiendo de la célula, así va a ser el tipo de cáncer. Por ejemplo, si hay un tipo de célula del sistema linfático, vamos a llamarlo linfoma. Si es una célula que tiene origen en el sistema, en los vasos sanguíneos, en la parte de la sangre, vamos a llamarlo leucemia o mieloma, dependiendo del tipo de célula que esté involucrada. Si es una célula de mama, pero del tejido graso, ya es un tipo de cáncer llamado, por ejemplo, liposarcoma, mientras que si es tejido funcional de la mama, entonces ya es un carcinoma de mama, y así, dependiendo de la ubicación y el tipo de célula involucrada, así va a ser el nombre del cáncer como tal. Entonces, ojalá que se nos quede muy claro ese concepto. Cuando una célula pierde la capacidad de morir, entonces esa célula es cancerosa. Ya desde hace mucho tiempo, de hecho, Hipócrates, unos siglos antes de Jesucristo, ya había comenzado a hablar sobre el cáncer. Lo relacionaba como ulceraciones purulentas que hacían que las personas rechazaran los alimentos, que presentaran dolores muy severos, que se diseminara hacia otras partes del cuerpo, que las personas comenzaban a perder peso y que cuando ese punto llegaba la muerte era completamente inminente. Esa descripción que vemos en pantalla la hizo Hipócrates, uno de los padres de la medicina, y que fue específicamente de la civilización griega, y comenzó a describir y a mencionar que ese tipo de ulceraciones y masas malignas, porque eran completamente incurables en su momento, ese tipo de enfermedades le comenzaban a llamar carquinos, que es lo que nosotros actualmente conocemos como cáncer. ¿Listo? ¿Por qué el cáncer ha comenzado a verse tan frecuentemente en nuestro tiempo? De pronto en estos momentos, algunas de las personas podrán decir, mis abuelos vivieron hasta los 80, 90 y tantos años y no se veían tantas enfermedades como ahora, donde hay personas jóvenes muriéndose, hay personas con alguna expectativa de vida que debería ser mayor y que en realidad no cumplen con su proyecto de vida. O sea, miren ustedes que hay un tema muy interesante con relación a esto. Y es lo siguiente. A medida de que la sociedad humana y como tal la misma humanidad ha aumentado demográficamente, recordemos que estamos hablando de los 8.000 millones de habitantes en el mundo, en nuestra época una explosión demográfica con unas altas tasas de natalidad en algunos continentes, eso ha logrado pues, que se cambien completamente los estilos de vida de cada uno. Y uno de esos procesos que están bastante ligados al aumento o la presencia de los cánceres actualmente es el proceso de la urbanización. Las sociedades van creciendo, van deteriorando el medio ambiente, van eliminando bosques, van eliminando ámbitos o ambiente ecológico a su alrededor, van contaminando el medio, van cambiando su forma y su estilo de vida, su alimentación y su actividad física, y ese tipo de urbanización acelerada y descontrolada y desmedida
está muy relacionado precisamente con este tipo de enfermedades que hacen parte de un grupo muy grande que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, décadas y centurias a lo largo de la historia de la humanidad, en décadas anteriores y en siglos anteriores, las principales causas de muerte en el mundo eran por enfermedades infecciosas. Ahora, gracias a la era de los antibióticos, muchas de esas enfermedades infecciosas se han logrado controlar, pero ahora predominan lo que son las enfermedades crónicas, que no son transmisibles para poder así diferenciarlo de las enfermedades como tal infecciosas. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos allí el cáncer como una enfermedad muy prevalente en nuestro medio y también otro tipo de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que también son enfermedades bastante prevalentes o comunes en nuestro medio. Entonces, pensemos un poco sobre este tema del contexto ambiental, la parte de la urbanización y la industrialización, lo que viene siendo la revolución industrial, y ahora mismo estamos en una cuarta revolución. Todo este despliegue de industrias desde el siglo XVIII en adelante logró ubicar y mejorar, entre comillas, la calidad de vida, mejorar incluso las expectativas de sobrevida de los humanos, pero también trajo consigo el aumento de este tipo de enfermedades, a las cuales, repito, llamamos crónicas no transmisibles. ¿Okay? Si nosotros aquí vemos en el reporte mundial del cáncer, esta cifra obviamente es variable dependiendo de la fuente y por supuesto del periodo de tiempo evaluado. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si nosotros hacemos un corte de esta década del año 2010-2020, podemos mantenernos como en la misma casuística, en el top de las causas de muerte a nivel mundial. Por supuesto que esto va a variar dependiendo del país, va a variar dependiendo del continente. No es lo mismo morir en Colombia, desde donde les hablo, que morir en Europa, morir en África, morir en el sudeste asiático. No es lo mismo, las expectativas de vida son distintas y las causalidades de muerte también lo son. Entonces, voy a hacer rápidamente la casuística de la mortalidad en el mundo. Está en primer lugar los cánceres, toda la parte de los tumores malignos, encabeza el top 10 de las causas de muerte en el mundo. Estamos hablando aquí en términos de millones, casi 8 millones de muertes en su momento en el reporte mundial de cáncer, que obviamente eso se ha venido incrementando a lo largo de estos años. En segundo están las enfermedades isquémicas del corazón, especialmente el tema de los infartos agudos. En tercero está en la parte del stroke, o lo que nosotros llamamos embolismos cerebrales o derrames cerebrales, apoplejías, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, mejor dicho, es una familia de términos que en realidad básicamente están como que relacionados con todo lo que tiene que ver con émbolos o derrames directamente a nivel cerebral. Le continúan las enfermedades respiratorias bajas, las neumonías, por ejemplo, y por ejemplo el tema de COVID actualmente, que ya está llegando al 1.000.000 de muertes desde que inició la pandemia, hace parte precisamente de ese rubro, de esa causa de infecciones respiratorias bajas. Está el EPOC, que viene siendo las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que está muy asociado como tal al tabaquismo. Están las enfermedades diarreicas, sobre todo en países del tercer mundo, donde hay problemas de salubridad, donde hay problemas de higiene, donde hay algunos tipos de problemas de acceso a los servicios de salud. Todavía hay muertes, sobre todo en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas. Está la mortalidad por SIDA debido al virus del VIH. Está la mortalidad por las complicaciones de la diabetes. Está la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito. Y por último, a las complicaciones de los niños prematuros. Entonces, en estos momentos, podríamos decir de que esto va a variar. Pero allí, en ese top 10, siempre vamos a encontrar el cáncer como uno de los principales causas, si no la primera, pero sí de las primeras causas de muerte en el mundo.
Si ahora me preguntan a mí en la ciudad donde yo vivo, que es Montería en Colombia, ¿cuál es la principal causa de muerte? En un momento llegó a ser los accidentes de tránsito. Le seguían que es un tipo de muerte violenta. En algunas partes del país, por tema de violencia, una época de crisis que tuvimos por varias décadas, de pronto la principal causa de muerte era por muertes violentas, homicidios. Pero miren ustedes, a medida de que vamos evolucionando como sociedad, las causas infecciosas van disminuyendo y las causas asociadas a malos estilos de vida, como lo son diabetes, hipertensión, sedentarismo, obesidad, etcétera, van ubicándonos ese tipo de enfermedades en otro tipo de muertes o de otro tipo de causas de muerte. Entonces ahora sí hablemos de causas, vamos a hablar de causalidad, porque esto es, digamos, uno de los pilares de nuestra charla en el día de hoy. El primer pilar es la definición de cáncer. Yo creo que ya tenemos ahora sí un poquito más claro que el cáncer se debe a células que no se quieren morir por un daño en su ADN. No se mueren ni se van a morir por sí mismas. ¿Por qué el peligro? Como son células propias nuestras, nuestro sistema de pronto no las detecta y no las elimina y por eso ellas comienzan a crecer de forma desmedida, sin ningún tipo de control. Y ahora sí, pasamos a la segunda parte, que es lo que nos va a consumir la mayor cantidad de tiempo de esta sesión, y es con relación a la parte de las causas del cáncer. Y les voy a comentar lo siguiente. Causas directas no las vamos a tener. Algunos tipos de cánceres sí, hay unas causas que son bastante muy bien descritas. Esa parte sí lo voy a comentar, de que hay unos cánceres que tienen una causalidad bastante bien definida. Pero resulta de que muchos de los cánceres más bien tienen lo que nosotros llamamos una causa multifactorial. O sea, que es la suma de varios factores. Factores genéticos, factores ambientales, factores laborales, factores infecciosos, factores del estilo de vida, y la suma de esos factores son los que me van a terminar desencadenando el cáncer. Entonces, para poder entender eso, quiero definir en primer lugar lo que es el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de que algo malo pase. Entonces, estamos hablando en términos estadísticos de probabilidades. Probabilidades. Y cuando yo hablo de cáncer y la probabilidad de yo tener un cáncer, estamos hablando en términos estadísticos de que puede que sí, puede que no, en comparación con otra persona. Eso es lo que es el riesgo. Siempre el riesgo, esa palabra va a tener una connotación negativa. No hay un riesgo positivo. O sea, yo no tengo riesgo de ganarme la lotería. Eso no encajaría, no sería coherente. Pero si tengo riesgo de morir por un impacto de rayo, si tengo riesgo de morir por un accidente de tránsito, si tengo riesgo de perder mi empleo, siempre que hablamos de riesgo, hablamos de una connotación netamente negativa. Y son probabilidades. Entonces, dentro de estos factores de probabilidades hay dos familias. Los factores de riesgo, que son aquellos que hacen de que yo esté más propenso a que ese evento suceda, y los factores protectores, que son los que hacen de que no suceda ese tipo de evento, un evento que es negativo, un evento que es catastrófico. En el caso del cáncer y en muchas enfermedades de este tipo crónicas no transmisibles, hay dos tipos de factores. Factores de riesgo que vienen siendo modificables y factores de riesgo que no son modificables. Voy a comenzar con los no modificables, la edad. Yo tengo tantos años, yo no puedo devolverme en el tiempo. La genética, la parte familiar. Yo puedo tener de pronto padre, madre, hermanos, tíos, abuelos con algún tipo de enfermedad cancerosa y ya
yo tengo un riesgo residual por eso. No puedo modificarlo. Lo que pasó ya pasó y ese tipo de cánceres pueden repercutir sobre mí en términos de probabilidad de aparición. ¿Listo? Otro factor de riesgo que no puedo modificar vendría siendo el sexo, el género. Los hombres tenemos mayor probabilidad de morir por cáncer que las mujeres. Las mujeres tienen mayor probabilidad de tener cáncer de mama que los hombres. Aunque nosotros los hombres sí podemos tener cáncer de mama, porque nosotros tenemos mamilas que también tienen células igual que las mujeres, solo que el volumen de las mamas en las mujeres obviamente es distinto al de los hombres. Pero el riesgo de desarrollar SEA de mama en la mujer va a ser mucho más alto que en el hombre. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón va a ser más alto en el hombre que en la mujer y así. Dependiendo del tipo de cáncer, también va a ser el tipo de riesgo o probabilidad según el género. Ya hemos dicho tres: la edad, hemos dicho el género, sexo, y hemos hablado de la herencia familiar, los antecedentes familiares. Son algunos tipos de factores de riesgo que si yo los tengo, no puedo hacer nada. Ponerme en las manos de Dios y decir, bueno, Señor, mi familia tiene esta enfermedad, pero tú que todo lo puedes, tú puedes cortar con esa cadena. Tú puedes cortar con esa cadena que genéticamente me tiene atado a una probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es lo mínimo que podríamos hacer como creyentes y como cristianos. Pero humanamente no podemos modificarlo. Ahora viene el otro tipo de factores de riesgo que en realidad son los que nos interesan, porque son los modificables, son los que tú y yo podemos incidir positiva o negativamente. O sea, son los que podemos controlar. Esos son los algunos factores de riesgo en donde yo como persona puedo tener el control para que no sume puntos en esa probabilidad de desarrollar cáncer. Vamos a colocar aquí en esta tabla que ya tiene algunas décadas, casi 3 décadas. Fue un estudio que en realidad ha sido histórico porque determinó la causalidad de cáncer o los factores de riesgo que están asociados al tema del cáncer. Y encontró que definitivamente hay dos factores importantes que son modificables que están muy asociados al tema del cáncer, que es la dieta. Una dieta que ya lo vamos a ver más adelante, con algunas características, me puede o proteger de enfermedades crónicas o por el contrario puede acelerar la aparición de esas enfermedades crónicas. El tabaco, el uso del cigarrillo, del cigarro, del habano, del tabaco, como quieran llamarle, está muy asociado no solamente con cáncer de pulmón. Hay una veintena de cánceres que están asociados a la persona que es tabaquista y sobre todo a aquella persona que tiene dos características, que ha tenido varios años fumando y que tiene un ritmo de tabaquismo pesado. Son personas que no solamente van a estar expuestos a desarrollar enfermedad cancerosa, sino otro tipo de enfermedades peligrosas igualmente, y están muy asociadas a eventos cardiovasculares. Hay otro rubro muy interesante que son las infecciones. Uno no pensaría de que infecciones estén asociadas a cáncer, pero lo vamos a ver en una diapositiva para esa parte. Los hábitos sexuales y reproductivos también lo vamos a ver, que podrían incidir precisamente sobre las causas del cáncer. Factores laborales, hay unos temas de lo que viene siendo la ocupación de las personas, a qué se dedican. Entonces, hay personas, por ejemplo, que de pronto tienen por su parte laboral el uso del asbesto y podrían producir asbestosis y podrían tener enfermedades pulmonares, incluso cáncer de pulmón, por su riesgo laboral de estar expuesto a el asbesto. Lo mismo sucede con el sílice, con la parte de la silicosis y otro tipo de enfermedades que se llaman neumoconiosis, que son asociadas básicamente a la exposición laboral, como el minero, por ejemplo. La persona que está relacionada con el carbón, el alquitrán,
ese tipo de tóxicos para el cuerpo y que por su parte ocupacional o laboral son personas que van a terminar desarrollando enfermedades y los factores de riesgo son netamente ocupacionales. El alcohol, las personas bebedoras de bebidas embriagantes también tienen asociados factores de riesgo para desarrollar determinados tipos de cáncer. Factores geográficos, miren, esta partecita es muy interesante. Los factores geográficos. Les voy a colocar el ejemplo que a la luz de la evidencia científica de lo más significativo. Una de las cosas más significativas que hay. Y es la población japonesa. La población japonesa, por ejemplo, tiene baja incidencia de SEA de colon o cáncer. SEA es lo mismo que carcinoma o cáncer. Pero si esa población japonesa, esa familia japonesa, llega a los Estados Unidos, se termina equilibrando el riesgo con el que se encuentra en la población norteamericana. Miren ustedes esa parte. O sea, que pierde su factor protector, porque de pronto cambia su estilo de vida, cambia su dieta, cambia sus alimentos como tal y termina perdiendo la protección. Sin embargo, en Japón sucede algo totalmente lo contrario. Ellos tienen una incidencia muy alta para cáncer de estómago. De hecho, las personas que viven en Japón les llega de parte del gobierno una notificación cuando cumplen determinada edad. Necesitamos de que se vaya a este punto de atención médica para un examen endoscópico. Vamos a hacer una endoscopia tal día y es obligatorio. La persona de ese día, cuando cumpla esa edad, tiene que ir allá a hacerse su examen endoscópico. ¿Por qué? Porque el tema del cáncer de estómago ya es bastante grave. ¿Qué pasa? Cuando esa familia llega a Estados Unidos, por ejemplo, los hijos de esa familia, o sea, la generación siguiente, ya va a estar equilibrado con el mismo riesgo para ese cáncer en específico que el resto de los norteamericanos. Entonces, mira que el tema de factores geográficos también influye mucho, sobre todo por temas culturales y dietarios, por temas ambientales, de polución, de contaminación, de sedentarismo, de estilos de vida. Entonces, los cánceres van a variar dependiendo de los sitios. Hay sitios, por ejemplo, que son endémicos para determinados tipos de cáncer. Endemia significa de que tienen una alta incidencia o alta aparición o alta frecuencia de un determinado tipo de cáncer. En el sudeste asiático y en India, por ejemplo, en la parte de la India, hay mucho tipo de cáncer de vejiga asociado posiblemente, o posiblemente no, ya eso está bastante evidente y claro, por algún tipo de infestación parasitaria. Entonces miren ustedes que algunos tipos de enfermedades infecciosas también pueden terminar desarrollando cáncer en las personas. La polución, la contaminación, yo creo que eso es bastante obvio. Los productos industriales y por último también fármacos y procedimientos terapéuticos, especialmente el tema de la radiación, de la parte de los rayos X, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de factores de riesgo. Factores de riesgo. No estamos hablando de causas directas. Estamos hablando de probabilidades. De probabilidades. Y si yo entiendo esto, entonces va a ser más fácil para mí como persona saber qué es lo que me hace daño para no tener que caer en ese error, para no ser usuario de ese alimento que me va a dar daño, peor daño o más daño que beneficio, o alejarme de un hábito que es nocivo para mi salud. A medida que yo voy tomando las riendas sobre mi propia salud, yo también voy a permitir a mi cuerpo estar más protegido contra este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. La dieta. Ojo con el tema de la dieta. Cuando hay una dieta que supera como tal lo que nosotros requerimos desde el punto de vista energético, se constituye como de los principales factores para aparición de cáncer. Cuando yo, por ejemplo, estoy entre comillas gordito, en sobrepeso, pero en realidad estoy malnutrido porque mi dieta es a base de carbohidratos,
a base de comidas procesadas, a base de grasas, y me olvido de que hay frutas y verduras y micronutrientes, vitaminas y minerales que no voy a consumir, y por lo tanto esas deficiencias específicas como tal de micronutrientes van a hacer de que yo termine desarrollando algún tipo de enfermedad. Entonces, esa partecita la tenemos que tener bastante clara. Si, por ejemplo, hay deficiencias de selenio, voy a tener asociación a mayor cantidad de cáncer de estómago. Si hay deficiencias de yodo, voy a tener problemas en tiroides. Si hay deficiencia de hierro y calcio, va a suceder lo mismo con colon. Y el hierro va a estar asociado con el tema del hígado. Entonces, esa parte es muy interesante, porque la persona que está en sobrepeso no necesariamente quiere decir que esté bien nutrida, a lo contrario, una persona que está malnutrida es una persona que se encuentra en malnutrición. Algunas sustancias que se consideran carcinogénicas o carcinógenas. ¿Qué significa carcinógenas? Que aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer. Algunos hidrocarburos que se encuentran en alimentos ahumados o asados. Y por ejemplo en Norteamérica, que son tan comunes las parrilladas, ese tipo de alimentos cuando están muy tostados o quemados, sobre todo en los bordes, esa carne que está tostada o quemada a los alrededores es altamente, altamente carcinógena. O sea, es la probabilidad de desarrollar cánceres por ese tipo de consumo de alimentos es alto. No quiere decir de que yo, ay Dios mío, este fin de semana yo estuve comiendo una parrillada y me comí una carne que estaba tostadita, que estaba negrita, que tenía sus bordes quemaditos y que sabroso, ya me va a dar cáncer. No, aquí hay algo que es la repetitividad, la repetición o la frecuencia. El riesgo aumenta cuando yo más esté expuesto a ese factor. O sea que si yo soy una persona que acostumbro a consumir mucha carne roja y dentro de esa carne roja me acostumbro a tostarla mucho, a quemarla, pues yo voy a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer. Aflatoxinas, que son componentes tóxicos de algunos tipos de hongos que podemos estar en el maní, en cacahuate, en el maíz, pueden también estar asociados a algunos tipos de cáncer. Nitrosaminas, proveniendo de algunos tipos de sales y aminoácidos. Ojo con el tema de los alimentos procesados, de lo que nosotros le colocamos en la lonchera a nuestros niños para las meriendas en sus colegios. Ese tipo de alimentos procesados de paquete pueden tener o contener algún tipo de sustancias que también están asociadas a temas de cáncer infantil y de cáncer en el adulto. Bebidas alcohólicas, el etanol y algunos acetaldehídos que son asociados al etanol también están involucrados o asociados al tema del cáncer. Algunos componentes de alimentos agregados como las acrilamidas, los alimentos que son muy ricos en carbohidratos, los fritos, los cocinados a altas temperaturas, son alimentos que realmente me van a dar serios problemas o aumento del riesgo para terminar desarrollando cáncer. Y esta parte me interesa mucho que ustedes la conozcan. En la última década en Colombia, por ejemplo, se ha aumentado el tema de la obesidad y lo más seguro es que así también sea para nuestro continente americano. Dentro del estilo de vida occidental, hemos normalizado el sobrepeso y la obesidad. Es como si simplemente fuese normal, pero en realidad estamos sucumbiendo ante una epidemia grande. La epidemia del siglo XXI se llama obesidad. Y esa obesidad es bastante peligrosa, sobre todo cuando se concentra en el abdomen. Cuando un hombre supera los 100 centímetros de perímetro de abdomen o de cintura, y cuando una mujer hace lo mismo a partir de 89 centímetros en adelante, el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas cardiovasculares e incluso cáncer es mucho más alto que la persona que se encuentra en normopeso. Dentro del tabaco, dentro del tabaquismo, de pronto dentro de nuestra feligresía, no sería como que tan frecuente el hallar personas que tengan este hábito, que es bastante dañino para el cuerpo. Pero sí les puedo comentar de que nosotros podemos estar expuestos al tabaquismo pasivo. ¿Qué significa? Que yo puedo convivir con una persona que de pronto no tenga los mismos principios doctrinales míos,
y que sea un fumador y yo de igual forma estoy recibiendo la misma factor de riesgo que esa persona. Y lo más interesante es que la persona que fuma quizás no le dé nada en términos de probabilidad de cáncer y la persona que recibe el humo, el tabaquista pasivo, termine con el cáncer. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que no es solamente el hecho de yo fumar, sino de ver quién está a mi alrededor que tenga ese hábito que se ha extendido por el mundo entero. Aquí en nuestro medio colombiano, 1 de cada 5 personas fuman, así que la verdad es triste que este tipo de cosas se lleguen a dar. Y hay algo muy interesante que ha estado ocurriendo, sobre todo en personas jóvenes, que es el uso del cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico, quiero ser muy claro con esto, es de igual de nocivo que el cigarrillo común y corriente. Así de sencillo. En términos de salud, es igual de peligroso. Aquellas personas que de pronto son tabaquistas y piensen que a través del cigarrillo electrónico van a poder dejar de fumar, es completamente un mito, bastante peligroso el hábito de fumar. Y esta es la autopsia del asesino, el tabaco. No solamente estamos hablando de la nicotina, estamos hablando de alquitrán, estamos hablando de trazas de cianuro, estamos hablando de butano, de estireno, de monóxido de carbono, de benzopirenos, estamos hablando de plomo, de mercurio, estamos hablando de naftalina, de metanol, uretano, amoníaco, estamos hablando de algunas acroleínas, ácido cianhídrico, o sea, estamos hablando de más de 200 químicos que al momento de quemarse, de alcanzar esas altas temperaturas, hacen un daño irreversible a la salud de nuestro cuerpo. Así que pendiente con eso, no es solamente el que fuma, el que se lleva el cigarrillo a su boca, sino es también la persona que recibe ese humo y que recibe toda esa gran cantidad de tóxicos para su propio cuerpo. Entonces, si nosotros vemos las ciudades de Latinoamérica, las capitales de los principales países o algunos países que tenemos aquí en pantalla, nos damos cuenta de que desafortunadamente entre los jóvenes hay una prevalencia de este hábito horroroso que es el tabaquismo, el uso del cigarrillo. Y pues no solamente estamos hablando en términos de cáncer de pulmón, estamos hablando de mayor probabilidad de desarrollar diabetes, hipertensiones arteriales refractarias, enfermedades cardiocerebrales, o sea, cardiocerebrovasculares como tal, enfermedades renal crónicas, el endurecimiento que las arterias y la pérdida de la elasticidad de las arterias que tienen las personas fumadores es tremenda. O sea que el daño no es solamente pulmonar, es un daño que es bastante generalizado en nuestro cuerpo humano. Con respecto al tema de las infecciones, esto es uno de los temas que ha venido tomando mayor auge dentro de las investigaciones médicas y epidemiológicas, y es que hay algunas infecciones que están asociados al tema del cáncer. Por ejemplo, el cáncer estomacal, se sabe de que hay una relación muy importante con la presencia del Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede durar por muchos años conviviendo y se protege del medio ácido de nuestro cuerpo. Se cubre con una capa de alcalinidad para no ser destruida por el ácido de nuestro cuerpo. Así que de pronto somos esas personas aquí en Latinoamérica que son tan frecuentes el comer en las calles, en los puestos de comida de las calles, donde de pronto no hay algún tipo de higiene o salubridad garantizada, puedo yo terminar contagiado de esa enfermedad de Helicobacter pylori y a la larga, al pasar de los años, también puedo terminar desarrollando el cáncer de estómago, que es uno de los cánceres más letales que existen. Cáncer de hígado, asociado por supuesto a los virus de la hepatitis B y C, que son productores de hepatitis crónicas y que también pueden terminar dañando completamente el hígado y por supuesto terminando en cáncer. Los cánceres de cuello uterino, que con el de mama son los principales cánceres en las mujeres, tanto el de mama como cuello uterino. El de cuello uterino está relacionado en su 99% con infección por el virus del papiloma humano o el VPH. El virus del papiloma humano es un virus que hace de que las personas infectadas puedan desarrollar cáncer, no solo de cuello de útero, sino también cánceres anogenitales. En el hombre, cáncer en sus genitales externos.
en las mujeres cáncer en sus genitales externos e internos, también la orofaringe, también la parte del periano. O sea, eso está relacionado a factores sexuales. A las personas que tienen la costumbre de tener ese tipo de conductas sexuales pueden estar asociados a ese tipo de cáncer. Cáncer de nasofaringe, que es la parte de la garganta, por el virus de Epstein-Barr, que es un virus que se llama la enfermedad del beso, porque casi siempre está asociado o transmitido a través de los besos. El linfoma no Hodgkin, también por el Helicobacter pylori, por el virus del Epstein-Barr, por el VIH, que es el mismo que produce el SIDA, por el virus de hepatitis C, el sarcoma de Kaposi o Kaposi es un tipo de cáncer que ya se muestra en estadios finales de la fase SIDA, que es también por una infección viral que sería por el VIH. Otro tipo de enfermedades como el linfoma Hodgkin también están asociados o no a VIH, pero sí al Epstein-Barr. Y como les comenté en el caso de la India, por ejemplo, con el cáncer de vejiga urinaria, por algunos tipos de parásitos que producen esquistosomiasis. Entonces miren ustedes qué interesante saber esto, que uno puede tener algunas infecciones que si no las trato a tiempo puede terminar desencadenando una enfermedad cancerosa. La parte de la ocupación, la parte laboral, se han descrito 32 agentes ocupacionales y 11 circunstancias que pueden hacer de que las personas tengan alta exposición a factores cancerosos, como cuáles los mineros, las personas que trabajan en minas están expuestas a mercurio, sobre todo en esos casos de minería ilegal, las minerías de carbón, las minerías de ferroníquel, están asociados incluso a algunos tipos de leucemia, no necesariamente tienen que ser enfermedades como son de la parte pulmonar. El alcohol, ya habíamos dicho de que el alcohol está asociado a cáncer de vejiga, a cáncer de estómago, a cáncer de garganta, es un cancerígeno como tal, es un factor cancerígeno, además de que está asociado a accidentes de tránsito, a muertes violentas, que está asociado a disputas, a riñas, hogares destruidos, a problemas de dependencia también. Entonces, el alcohol es un factor muy peligroso y también está bastante involucrado en la parte del cáncer. Y lo que viene siendo el tema de los sistemas de salud. Un niño con leucemia tiene más altas probabilidades de sobrevivir mientras que se encuentra en un ambiente propicio en un país de alta renta que en un país de baja renta. Entonces miren ustedes que las enfermedades crónicas reproducen lo que nosotros llamamos inequidades en salud. Entonces, yo aquí en Colombia, sobre todo en algunas zonas que son periféricas del Pacífico colombiano, donde yo puedo tener muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, muchos problemas de seguridad alimentaria, muchos problemas, mejor dicho, de los que ustedes deseen, no es la misma tasa de supervivencia de un niño que ya se me enferma de leucemia que un niño que está en Bogotá, que tiene un alto nivel de desarrollo humano, que tiene una alta especialidad médica, que puede acceder más fácilmente a un diagnóstico temprano y a una terapéutica temprana. Lo mismo sucede si yo comparo un niño de algún tipo de región latinoamericana muy golpeada por la pobreza y lo comparo con un niño con la misma condición, con el mismo diagnóstico, pero en el primer mundo. Entonces nos vamos a dar cuenta de que esos países en desarrollados, los países de alta renta, son países que van a tener mejores tasas de sobrevida, tanto para niños como adultos en comparación con nuestras regiones. Y cada vez que nosotros hablamos de este tipo de incidencia de casos nuevos, nos estamos dando cuenta de que a medida que pasan los años, el cáncer va aumentando. El cáncer va aumentando. Y aquí sacamos al cáncer de piel porque los cánceres vasocelulares y los escamocelulares son definitivamente los cánceres más comunes del mundo, de la humanidad, no el melanoma, sino ese tipo de dos cánceres que acabo de mencionar, que están muy asociados, al igual que el melanoma, a la exposición de la luz ultravioleta. Entonces miren ustedes que ahí hemos aprendido varias cosas. Si yo me pongo al mediodía sin protección, sin bloqueador solar,
soy una persona que estoy en mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. Si yo soy una persona bebedora, una persona fumadora, una persona sedentaria, una persona con mala dieta, malo estilo de vida saludable, una persona que no me ejercito, una persona que como mal, que como bebidas azucaradas, que como alimentos fritos, que como alimentos tostados o quemados, entonces soy una persona que voy a estar sumando puntos para desarrollar este tipo de enfermedades. Si ustedes se dan cuenta, la incidencia de cáncer está mejor descrita en los países de alta renta. Miren Norteamérica, miren Australia y miren Europa. Son los países que llevan la batuta en la incidencia de cáncer, porque son precisamente los que tienen el peor estilo de vida en relación a comidas procesadas, al sedentarismo, a la prevalencia de la diabetes y la obesidad. Y nosotros en Latinoamérica poco a poco nos vamos acercando a ese patrón. A medida que nosotros vayamos aumentando la renta, vamos aumentando los ingresos, uno pensaría que porque ya tengo casa, que porque tengo carro, que porque tengo una profesión, voy a mejorar mi estilo de vida y resulta que no es cierto. Resulta de que estoy viviendo en una ciudad que está creciendo de forma desproporcionada, tengo una polución y una contaminación ambiental, estoy comiendo cada vez peor, estoy haciendo menos ejercitación física. Entonces eso lo que está en realidad haciéndome es que termine equiparándome al mismo riesgo de vivir en estos países industrializados, en estos países desarrollados. Lo mismo sucede con el tema del cáncer en términos de mortalidad. A mayor industrialización y mayor renta, también hay mayor problema de muerte. Y si nosotros vemos aquí en la parte de Sudamérica, nos damos cuenta de que Brasil y Argentina son dos países que tienen altas incidencias, no solamente en términos de casos nuevos de cáncer, sino también en términos de mortalidad. Esta es una página que me gustaría que ustedes chequearan. Globalcam.org es un observatorio mundial del cáncer. Uno simplemente elige allí su país y ahí le van a dar toda la parte casuística, gráfica, en infografías muy fáciles de entender, cuáles son los cánceres que predominan en tu región, en tu país, cuáles son los principales cánceres que terminan en muerte, cuáles son los periodos de sobrevida según tu territorio, según tu país. Entonces la verdad me interesa de que ustedes lo puedan conocer porque es una forma muy interesante de poder conocer su entorno y su contexto. A medida de que yo aumente mi edad, así va a ser el riesgo de desarrollar cáncer. Y sobre todo si soy hombre. Entonces, el hombre a mayor edad va a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer como tal. Y dependiendo del país, así va a ser la incidencia y la mortalidad de cáncer en el mundo. Yo creo que esa parte queda bastante clara. Y por último, pues comentarle de lo mismo que le había dicho anteriormente. A mayor como tal índice de desarrollo humano, yo voy a tener algunos tipos de cánceres que van a prevalecer sobre aquellos países donde no hay un buen índice de desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, en los países muy industrializados voy a tener algunos cánceres que están asociados a ese tipo de regiones donde hay un problema de obesidad, de diabetes, de sedentarismo, problema de tabaquismo, etc. Mientras que en los países de mediano ingreso, ojo con el tema de los cánceres que están relacionados a infecciones. Helicobacter pylori, virus del papiloma humano, virus de Epstein-Barr, virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces miren ustedes que la casuística va a cambiar. Va a cambiar. Y desafortunadamente los hombres tenemos peor pronóstico que las mujeres. Digamos que estamos más predispuestos a desarrollar algunos tipos de cáncer, no solo por el hecho de ser hombres, sino por el hecho de estar asociados a algunos determinantes laborales, algunos determinantes que tienen que ver con la parte de mi ocupación, ¿verdad? Que pueden hacer de que el hombre esté más dispuesto a tener algunos cánceres y algunos bastante mortales como el de pulmón. Y la estructura de la población ha cambiado mucho. Anteriormente teníamos una población muy joven, pero a medida que pasa el tiempo se va envejeciendo. De hecho, esta pirámide de población en Norteamérica y en Europa está invertida, o sea, la población cada vez está más envejecida. ¿Qué significa eso? A medida que yo tengo una población más envejecida, porque tiene mayor
probabilidad de vida, porque son personas que tienen una sobrevida mayor que en los países de bajo renta, entonces son personas que van a vivir más, pero son personas que van a tener mayor probabilidad de terminar desarrollando uno de estos tipos de enfermedades. Y este viene siendo para mi país los principales causas de cáncer. El de mama y cervix predomina en las mujeres, mientras que el de próstata y el de estómago predomina en los hombres. Y es por eso que cada país tiene como tal algunos temas del sistema de salud que me ayudan como tal a lograr entender o a lograr entender mi contexto y poder saber a qué cosas yo le voy a apuntar, a qué cosas le voy a apuntar para poder así minimizar el riesgo. Por ejemplo, a través de la vacunación, a través de la vacuna del virus papiloma humano, yo voy a incidir sobre mi generación de niñas, cuando sean adultas, evitar el tema del cáncer de cuello uterino, a través del sistema del autoexamen de mama y las mamografías, para yo poder así de esa forma tratar de detectar masas de riesgo que puedan terminar siendo cáncer de mama, a través del Papa Nicolau o citología cervicuterina, para poder detectar lesiones que a la larga vayan a convertirse en cáncer de cuello de matriz, a través de las endoscopias, sean altas o bajas, las colonoscopias y las endoscopias altas que me pueden ayudar a detectar rápidamente cáncer de colon y estómago, a través de los programas para lograr mejorar el estilo de vida, lo que viene siendo el caminar mínimo 30 minutos, el consumir porciones de frutas y verduras de forma diaria, el hecho de vigilar el peso, el hecho de vigilar el perímetro abdominal. Cada uno de nosotros tiene que tener eso en mente de que tenemos que tener un peso en casa, tenemos que tener control de ese peso y control de la medición de nuestro abdomen, porque a mayor perímetro de abdomen o de cintura también voy a tener otro tipo de enfermedades, no solamente cáncer. Y así, el evitar el tema del tabaquismo, el evitar el tema del alcoholismo, el evitar la exposición por temas de mi ocupación. Entonces miren ustedes que esto va a variar dependiendo del país y los programas de salud pública como tal a que haya lugar. Vamos a leer aquí algunas preguntas que tenemos en el chat, si me lo permiten. Vamos a comenzar aquí. Santiago Veraguas, hola, bendiciones y saludos a todas las damas. Ok, yo también hago una extensión a todas nuestras damas de la iglesia y reitero mis agradecimientos por tener en mente este tipo de temas que de pronto no son muy tocados dentro de nuestra iglesia, porque las damas han logrado dar ese mensaje, somos templo de Dios y al ser templo del Espíritu Santo de Dios nosotros tenemos que cuidar ese templo, no solamente con la parte espiritual que obviamente es muy importante, sino también cuidar ese templo para poder nosotros albergar un Espíritu Santo que se sienta cómodo, porque soy una persona que voy a estar activa, soy una persona que no voy a estar adolorida, quejosa, inactiva, ¿verdad? Yo pienso de que eh, eh, eso tiene que ir de la mano. Saludos desde Puerto Armuelles, Panamá, dice Mervalia Ramírez, para ti también, para toda nuestra congregación panameña, muy querida. Bendiciones, temas para todos de parte del Ministerio Internacional de Damas y dando saludos para todos los que se encuentran conectados por Radio Eternal. Dice importante tema de beneficio para todos. Rosa Hernández dice saludos y muchas bendiciones a organizadores y hermana Jonathan por su exposición. Con todo el mayor de los gustos, hermana Rosa. Mi esposa dice amén, gloria a Dios. Gira Sepa, excelente. Mi hermanita Ana Carmela Meléndez, saludos donde se encuentra hermana, toda mi bella congregación de Punta del Blanco, deseándoles bendiciones de igual forma. La hermana Rosa me decía que no se escucha casi, espero que sí se haya logrado escuchar bien, porque la intención es que todos nos llevemos un mensaje. Acá hay una pregunta muy interesante y dice, ¿es cierto que hay algunos tipos de cáncer que no dan ningún tipo de síntomas hasta que ya la enfermedad está muy avanzada? ¿O será que nosotros ignoramos algunos síntomas? Bueno, ok, muy bien, muy buena pregunta. Y eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Del entorno, de la epidemiología del país, de la región, de la ciudad, de mi edad, del sexo. Pero en general, digamos que hay como unos signos o síntomas de alarma. Por ejemplo,
En las mujeres, masas en la mama, que tengan algunos tipos de características que de hecho vamos a conversarlo en una próxima sesión, gracias a que el Ministerio de Damas de una forma muy amable me invitó para hablar un poco sobre SEA de mama. Entonces, hay una forma de reconocer algunas lesiones que si se identifican de forma temprana, es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque puedo detectarlos y tratarlos de una forma mucho más oportuna y evitar así una evolución de la enfermedad. Porque una de las cosas más tristes del cáncer es detectarlo tardíamente, donde ya no hay mucho que hacer. Y uno de los mitos que se deben romper es que el cáncer es igual a muerte. Si el cáncer se detecta a tiempo, incluso puede ser curable. Hay cánceres que son perfectamente curables, sobre todo si se detectan a tiempo. Con respecto a lo que dice la hermana, sí es cierto, hay algunos signos que son de alarma, como el tema de la masa, el tema de algunas lesiones en la piel. Por ejemplo, yo debo verificar mi piel al menos una vez al mes, debo detectar el cáncer más frecuente del mundo, el cáncer de piel, en cualquier lugar del mundo, siempre va a ser el cáncer de piel y va a estar mucho más aumentado gracias a que tenemos una peor capa de ozono, una contaminación ambiental, un efecto invernadero y una exposición a la luz ultravioleta del sol, en donde no vamos a tener muchas veces bloqueador y por lo tanto el no uso del bloqueador o el hecho de no cubrirnos correctamente cuando salimos en plena luz del día, eso va a hacer de que tengamos problemas bastante serios con respecto a la salud de la piel. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, manchas oscuras, irregulares, de rápido crecimiento, sangrantes, que estén deformadas, o sea, que no tengan una forma muy regular y que de pronto tengan algunos síntomas como prurito, rasquilla y que sean sangrantes cuando me rasco, son síntomas y signos de alarma. En los niños, por ejemplo, aquellos niños que tienen fiebre nocturna, que tienen pérdidas de peso, que tengan dolores en sus piernas, que estén asociados a esos síntomas que acabo de mencionar, debilidad. Y ustedes saben que los niños casi siempre son activos, que corren, que saltan, y de pronto vemos ese niño que no quiere comer, sobre todo si está entre 5 y 10 años, o sea, un niño ya mayorcito, que se queje mucho de dolor óseo en la parte de los huesos, que tenga sangrados espontáneos, cuando se cepille los dientes y sangre, orina y sangre, le sacan petequia o puntos de sangre en la piel. Ese tipo de síntomas son de bastante alarma. Esos síntomas pueden decir a mí que podría tener un tema de leucemia o que este tipo de cánceres sanguíneos o hemáticos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Algunos cánceres, por ejemplo, en el hombre con el de la próstata, si yo noto que mi orina cada vez tiene un chorro más delgado, que tengo que hacer pujo, fuerza para poder orinar, que quedo goteando después que orino, que tengo que levantarme varias veces en la noche para orinar, o que orino con sangre, ojo que son síntomas de alarma para un tema de cáncer de próstata. Y en realidad así uno puede de pronto irlo como detallando esos síntomas de alarma en cada uno de los cánceres más frecuentes para poder así detectar lo uno o lo otro. Hay otros, como dice el mensaje, hay otros cánceres que desafortunadamente no se pueden detectar por uno mismo. Por eso es que hay que tratar de acudir al médico y hacerse algunos estudios de forma rutinaria. Por ejemplo, el caso de la citología o papanicolau en las mujeres, para detectar a tiempo lesiones que puedan terminar en un cáncer de cuello de la matriz, porque la mujer no va a detectar esas lesiones. Ya cuando hay un sangrado vaginal, cuando de pronto hay una masa, cuando de pronto hay una pérdida de peso, es porque ya ese cáncer está muy evolucionado. En el caso del cáncer de colon, tampoco. Es bastante poco probable que nosotros detectemos a tiempo. Entonces, por eso hay unos tamizajes como la prueba de Guayaco o como la prueba de sangre oculta en heces para determinar si hay sangrados en las heces fecales que nosotros no detectemos fácilmente en la vista, pero que sí a través de esos laboratorios yo pueda saber de que pueda estar asociado a ese tipo de cáncer a través de estudios endoscópicos también, por supuesto. Hay algunos cánceres que definitivamente son
son muy complicados de detectar. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, por la posición del páncreas. El páncreas está en el retroperitoneo, en la parte abdominal, es muy complicado de palpar. Así que cuando de pronto yo soy juicioso y me ando palpando mi abdomen cada cierto tiempo, cuando ya detecte una masa abdominal y sea por páncreas, desafortunadamente va a ser muy complicado lograr una detección temprana porque es un cáncer de que es bastante mortal, bastante letal, de muy mal pronóstico. No quiere decir de que el 100% de las personas vayan a morir, pero que las personas con cáncer de páncreas tienen una alta letalidad es por eso, porque se detecta muy tardíamente, por la posición en que se encuentra ese órgano. Y así vamos a encontrar como esos signos de alarma, esos síntomas de alarma, para yo poder seguir identificar rápidamente si estoy o no predispuesto al tema del cáncer. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta sobre todo su forma de alimentarse, si son sedentarios, si hacen actividad física por lo menos 30 minutos por día, por lo menos 5 veces por semana, si ustedes fuman o las personas que están a su alrededor estén fumando, si ustedes acostumbrados a comer comidas ricas en carbohidratos, bebidas gaseosas o carbonatadas, las sodas, comidas ricas en grasas, los fritos, comidas quemadas, comidas poco cocinadas, crudas. Entonces todo eso, los enlatados, los embutidos, ese tipo de comidas están asociadas básicamente a los que le comenté. Rosalba Polanco dice saludos de República Dominicana, qué rico tenerte por acá, hermana conectada. Erika Elizabeth Aguilar dice, importante tema que a veces desconocemos, sí, hay mucho desconocimiento, hermana, sí, es completamente de acuerdo. Hay mucho desconocimiento y la desinformación nos lleva a pensar cosas que son erróneas. Precisamente para eso, este tipo de información. Mervalia Ramírez, saludo hermana, se dice que existen agentes externos que ayudan al desarrollo de las células cancerosas. La ciencia tiene enmarcadas los alimentos o sustancias que desarrollan este mal que azota a la humanidad. Muy bien dicho, muy bien afirmado. El año pasado, o fue hace 2 años, no recuerdo muy bien, hubo una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre las carnes rojas. Entonces, el consumo que no sea moderado, un consumo frecuente de carnes rojas, está descrito que puede terminar asociado a cáncer a cáncer como tal del tubo digestivo. Eh, Están asociados los enlatados, los embutidos, las comidas ultraprocesadas, las comidas que son muy industrializadas, el azúcar que es bastante ultraprocesada, bebidas carbonatadas, algunos alimentos que tienen algunos tipos de químicos como conservantes. Entonces, ese tipo de alimentos, entre ustedes vean más comida que se encuentra enlatadas, que se encuentra envasadas, que son por largo tiempo, son comidas que no son nada saludables, que pueden terminar desarrollando cáncer por sus conservantes. Elka dice, buenas tardes, bonita charla, bendiciones de Concepción Chiriquí en Panamá. Muchas gracias, hermana Elka, la verdad, buenos recuerdos tengo de Concepción de Bugaba en Chiriquí, la provincia chiriqueña en Panamá. Argelis Quirón manda un saludo, bendiciones para ti también, hermana. Elba dice que tratará de escucharlo en la tarde, esto queda grabado para que puedan acceder a esta información que pienso que puede ser de utilidad. Braimar comenta saludos, también saludos para ti, Braimar. ¿Los quistes dermoides pueden convertirse en cáncer? Bueno, esta pregunta voy a extrapolarla al tema de las tumoraciones benignas. Y es muy importante saber de que no todos los tumores son cancerosos o malignos, sino que hay tumores que son benignos. ¿Qué significa que un tumor sea benigno? Un tumor es benigno que no ponga en riesgo la vida y que además de eso, su tasa de replicación celular, lo que yo expliqué al principio, la célula entre más se replica y se reproduce, más peligrosa. En los tumores benignos no pasa eso, los tumores benignos normalmente están circunscritos, tienen sus límites, tienen unos tamaños límites y no se extienden hacia otros lados, que es lo que pasa en cáncer. Las células cancerosas tratan de buscar otro sitio, lo que nosotros llamamos metástasis, es bastante peligroso. Entonces, en los quistes dermoides y en general en la mayoría de los tumores benignos,
el porcentaje de evolución hacia un cáncer como tal es mínimo, es bastante mínimo. Entonces, por ejemplo, un quiste dermoide en algunos casos podría terminar en un sarcoma, pero son casos anecdóticos. Lo mismo sucede en algunos tumores que son catalogados como benignos, como lipomas, que son cánceres bastante frecuentes de grasa, y que solamente el 1% podrían terminar en un liposarcoma, que sí es un cáncer como tal, ya no sería un tumor benigno, sino un tumor maligno. Hay por el contrario algunas excepciones. Algunos cánceres que a pesar de ser cánceres no matan. Y hay unos tumores benignos que a pesar de tener la etiqueta de ser benignos son muy peligrosos. Miren ustedes que son como excepciones. Les voy a colocar el ejemplo, cánceres vasocelulares. Una persona puede convivir por y escamocelulares, algunos tipos de esos de cánceres que pueden estar en piel y que no necesariamente voy a tener una mortalidad asociada. Sí puede complicarse, obviamente, pero generalmente se pueden detectar y curar fácilmente. Lo mismo sucedería con algunos cánceres, por ejemplo, de tiroides, donde de pronto su tasa de replicación es tan baja que la persona incluso puede tratarse a través de fármacos. Pero hay otros tumores que son, entre comillas, benignos, como los mixomas en el corazón, pero por el hecho de estar dentro del corazón es bastante peligroso. Con esta parte rompo también otro mito donde dicen, no, que el corazón no le puede dar cáncer. No. Cualquier célula viva de nuestro cuerpo puede tender a dañarse, a estropearse y terminar siendo una célula mutada, una célula cancerosa. Así que puede haber cáncer en cualquier tejido, incluyendo los ojos, cáncer en el ojo, cara y cuello, cabeza, cara y cuello, en cualquier extremidad, en cualquier órgano, puede ser susceptible de desarrollar cáncer. Gloria Cárdenas, muy importante saber esto. Felicidades a la organizadora. Estoy muy de acuerdo, hermana, con usted. Felicidades, pues, por tratar de traer esta información para todos y todas. Jacqueline también dice que importante información, dando gracias por compartir. La hermana Rosita, bendiciones, hermanos. A usted también. Dios me la bendiga grandemente. Argelis pregunta, ¿qué síntomas tiene una persona que pueda estar desarrollando un cáncer de cerebro y sobre los lunares? Bueno, yo creo que con esta pregunta ya finalizamos la sesión. Marcia nos da saludos desde el hogar de ancianos. Marcia, para ti un abrazo especial y para todos nuestros hermanitos que se encuentran allá en ese bello, hermosísimo lugar que es el hogar de ancianos de nuestra iglesia Soldados de la Cruz. Me visita nuestro hermano, me saluda nuestro hermano Vicente Pérez también en su lugar, en Panamá. Y pues les comento sobre esa pregunta que hace Argeli ya para cerrar la sesión sobre el tema de cáncer cerebral. El tema de los cánceres cerebrales es un capítulo completamente aparte. No se estudia de la misma forma ni entra en los estudios epidemiológicos de la misma forma. Tiene sus particularidades. Entonces, podríamos decir de que una de las principales síntomas de alarmas, o con esto lo que voy a decir, son signos de alarma. No quiere decir que si la persona lo tiene es porque tenga cáncer. Y eso de pronto es uno de los peligros que uno puede tener cuando se dan este tipo de charlas. Que entonces pensar de que porque yo estoy orinando sangre es que yo tengo cáncer. No, hay muchas causas por las cuales yo puedo orinar sangre. No voy a pensar en cáncer de próstata, necesariamente. Todo tiene que ser visto en un contexto. Si yo soy una persona de raza negra, mayor de 50 años, que comienzo a orinar sangre, que tengo problemas en la orina, que comienzo a perder peso, yo digo, ojo, alarma bien encendidas. Pero si yo soy una persona joven, una persona que tengo buena actividad física, que en mi familia no hay antecedentes de cáncer, de próstata, y comienzo a orinar sangre, puede ser otro tipo de causa, de pronto infecciosas, una cistitis hemorrágica, puede haber algún tipo de problemas renales, no necesariamente tiene que ser cáncer. Entonces, con respecto al tema del cáncer en el cerebro, el síntoma cardinal es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza que es continuo, que es persistente, que poco cede a la ingesta de analgésicos,
No es una migraña, es un dolor que es sordo y permanente y sobre todo que de pronto puede afectar determinados sentidos y determinadas partes. Por ejemplo, personas con dolores de cabeza que comienzan a ver doble son personas que hay que prestarle mucha atención porque puede ser un signo de alarma, un síntoma de alarma. Una persona que me diga que constantemente tiene dolor de cabeza y que comienza a ver doble de un momento para otro es un problema. Hay algunos tipos de cánceres de tumores que cuando logran un determinado tamaño o una determinada posición pueden comenzar a hacer que la persona vomite y son unos vómitos muy característicos porque lo llamamos vómitos en proyectil. Son personas que pueden estar hablando normalmente y de un momento a otro vomitan de una forma estrepitosa sin haber mediación de algún tipo de arcada o premonición del vómito. Eso es un síntoma de alarma que no necesariamente tiene que ser con cáncer, ojo con eso, pero sí, como estamos hablando de cerebro, siempre va a tener algún tipo de alarma en especial. A personas que de un momento a otro pierdan movilidad de alguna parte y que se haya descartado que haya sido un problema cerebrovascular, entonces, ojo que hay que pensar también en tumores cerebrales. Sobre los lunares, que está dentro de la misma pregunta que nos hizo Argelis, dentro de los mismos lunares hay que tener pendiente a lo que es el ABCD. Yo creo que eso lo podemos tratar incluso en una charla especialmente de cáncer de piel, porque lo más bonito de hablar de cáncer es prevenirlo, no tenerlo, ni mucho menos, sino prevenirlo y detectarlo a tiempo. Entonces, si yo tengo un lunar que cambia de color, que cambia de forma, que cambia de nivel, o sea, que se puede elevar o por el contrario se puede excavar, y si comienza a sangrar, es un lunar de alto riesgo. Eso es lo que llamamos el ABCD. Y eso de forma más gráfica yo lo puedo mostrar para que ustedes puedan identificar cuáles son esas manchas lunares en la piel que son de mayor riesgo que otros. Bueno, no sigo avanzando porque ya tenemos más de una hora conectados. Pues simplemente retomar y reagradecer a nuestros organizadores del Ministerio de Damas, recordarles que va a haber una retransmisión de esta misma charla en horas de la tarde. Vamos a ver aquí el canal. A las 5:30 de la tarde, hora Miami, hora este de los Estados Unidos, va a haber la retransmisión de la charla. Yo voy a estar muy atento, yo voy a estar muy atento a lo que viene siendo las dudas que me puedan hacer llegar a través del Ministerio de Damas y de paso invitarlos de una a una serie de charlas que vamos a tener también en conjunto con nuestras hermanitas del ministerio que considero que van a ser de mucha bendición. Vamos a enfocarnos en primer lugar en cáncer de mama y posiblemente estoy en completa disposición para poder tratar algunos temas prevalentes como el tema del cáncer de cervix o de cuello uterino y hablar de pronto un poco más general de cáncer de piel tanto para hombres como para mujeres y posiblemente de cáncer de estómago y de próstata para en alguna próxima ocasión, si Dios nos los permite. Entonces yo deseo para cada uno de ustedes bendiciones, permitiendo que esto haya podido ser no solamente de su agrado, sino de una información que les pueda ayudar a ustedes a entender mejor las dinámicas del cáncer, a entender de que no es una causalidad absoluta, sino que son múltiples causales que pueden sumar puntos para terminar desarrollando esta horrible enfermedad y que no necesariamente es muerte. Si las cosas se detectan a tiempo y sobre todo con la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios, les aseguro que es completamente, se puede vencer y podemos ser supervivientes de este tipo de enfermedades que antes se consideraban catastróficas, todavía lo son, pero ya con otro tipo de expectativas. Bueno, mis hermanos y hermanas, les deseo a todos ustedes un abrazo, un feliz resto de tarde. La charla queda grabada para que ustedes puedan acceder a ella y compartirla con sus familiares, con sus hermanos en la fe, y pues que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones y un fuerte abrazo.